Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar 7 repelentes caseros y naturales para las pulgas y garrapatas y lógicamente también para el mosquito de la leishmania en el caso del perro, pero bueno, en general van a ser 7 remedios tanto para gatos como para perros. Os los iré explicando cada uno para el que sirve. Es decir, en este vídeo vais a poder aprender a desde cómo podéis haceros en casa un collar contra las pulgas, un spray contra las garrapatas, repelentes, etc. Todo resumido en un único vídeo, ¿de acuerdo? Pues aquí os lo cuento todo. Lo primero que vamos a aprender es a cómo podéis hacer en casa un collar antiparasitario a base de romero, tanto para gatos como para perros, y que nos sirva como de repelente para pulgas, garrapatas y para ahuyentar al posible mosquito de la leishmania. Vais a necesitar los siguientes componentes que ahora veis en la pantalla. En primer lugar, vais a necesitar 2 cucharaditas de alcohol puro, 1 cucharada de romero, 2 cápsulas de aceite de ajo, 1 cucharada de aceite esencial de lavanda, otra de hierba luisa y otra de poleo. Con todo esto hacéis un macerado, se os formará un líquido, y en ese líquido tenéis que impregnar un collar de fieltro. Compráis un collar de fieltro en cualquier tienda de animales que no lleve ningún componente químico y lo impregnáis con esta mezcla. Lo dejáis impregnando 24 horas. Luego lo dejáis que seque un poco y se lo colocáis a vuestro perro. Tiene una duración aproximada de un mes. Os voy a explicar ahora cómo podéis haceros un polvo antipulgas con citronela. Este no nos va a servir para gatos, porque en los gatos la citronela es tóxica. Es decir, van a ser unos polvos básicamente que van a actuar como repelente fundamentalmente de pulgas y también de garrapatas, pero exclusivamente en los perros. Los componentes que vais a necesitar van a ser los siguientes. Por una parte necesitáis 225 gramos de tierra de diatomeas, esto lo podéis encontrar en cualquier herboristería, 2 cucharadas de aceite esencial de citronela o árbol del té, 2 cucharadas de aceite esencial de eucalipto y 2 cucharadas de aceite esencial de lavanda para que le dé un poco de buen olor. Todo esto lo removéis con una batidora para que se homogeneice bien y lo dejáis guardado en un frasco hermético, que no desprenda, que no huela fuera, es decir, que el frasco conserve el olor. Y para aplicarlo, pues lo podéis aplicar prácticamente tantas veces como queráis. Yo considero que con que lo apliquéis una vez cada semana, yo considero que no es necesario más, dependerá de cada caso, de la cantidad de pulgas o garrapatas que tenga, pero bueno, de entrada, con que lo apliquéis una vez a la semana, frotando el pecho del perro, es más que suficiente. Os voy a explicar cómo podéis hacer ahora un spray antipulgas muy efectivo, para lo cual vais a necesitar un componente que quizás no conozcáis o no hayáis oído mucho hablar de él, pero que si os entráis en el mismo Amazon encontraréis que lo venden a muy buen precio, la verdad. Y este componente es el agua de Hamamelis. ¿Qué vais a necesitar para haceros este spray? Pues es muy sencillo. Necesitáis un bote o un difusor de 250 mililitros de agua de Hamamelis, una cucharadita de aceite esencial de lavanda, media de aceite de citronela y media de aceite de eucalipto. Estos componentes, estos aceites, en las herboristerías o plantas de herbodietética los podéis encontrar con bastante facilidad, no son productos, incluso en Amazon los venden todos también. Y esto pues es muy sencillo de preparar. Metido todo conjuntamente en el frasco, es cuestión simplemente de agitarlo fuerte durante 2-3 minutos y luego cada vez que veáis al perro, pues cada 3-4 días aplicarle el spray. Si queréis haceros un repelente tanto para pulgas como para garrapatas que no sea tan complicado como el anterior que os he comentado, pues podéis tomar nota del siguiente, que de verdad que es muy sencillito de hacer. Para hacer este repelente natural solo vais a necesitar lo siguiente: vinagre de manzana, zumo de limón y hierba de limón.
La hierba de limón no es más que la citronela, pero en forma de hierba. Y el limón, bueno, lo conocéis. Y el vinagre de manzana también. Simplemente cogéis una medida, la que vosotros vayáis a necesitar como spray para el perro. Cogéis el vinagre de manzana, por ejemplo, cogéis 100 mililitros de vinagre de manzana, le añadís 20 o 30 mililitros de agua, un poquito para diluirlo para que no esté tan fuerte. Le añadís el jugo de 2 limones, los recién exprimidos, y ponéis 20 o 30 gramos de hierba de limón. Esto lo dejáis macerar durante 3 días para que los aceites esenciales, sobre todo de la hierba de limón, se desprendan y se mezclen con el vinagre. Y luego es simplemente que lo pongáis pues en un spray difusor que tengáis en casa, lo más económico, y que vais a salir a la calle, spray. Que venís de la calle y el perro no sabéis si entra en contacto con otro perro que le ha podido soltar una pulga, muy tan sencillo como eso, aplicar el spray. Otro remedio casero que os va a funcionar muy bien son las infusiones de baño antisépticas frente a pulgas y frente a garrapatas. Para estas infusiones lo mejor son que hagáis un macerado, que pongáis a hervir eucalipto, la cantidad, cuanta más concentrado lo podéis hacer, mejor, es decir, no os duela la cantidad, no hay una cantidad exacta, tantos gramos de esto, no. Romero, 1 o 2 ramas y hojas de eucalipto, lo ponéis a hervir a fuego lento, que aquello vaya soltando todos sus aceites, luego lo ponéis en un frasco y justo después, cuando ya hayáis bañado a vuestro perro, que lo hayáis aclarado, el último aclarado, el último contacto que sea con esta solución, luego ya no aclaréis, ¿de acuerdo? Frotáis a todo el perro con esta solución y ya luego que el pelo seque, porque no le va a afectar nada, ni al brillo, ni a la calidad del pelaje, para nada. Luego, otro remedio que es muy, muy, muy bueno y que esto no tiene ya, no os tenéis que apuntar ninguna fórmula ni nada, es simplemente que hagáis una infusión lo más concentrada que podáis, es decir, no os duela poner cuanto más cantidad mejor de manzanilla, es decir, si ponéis 3, 4, 5 bolsitas en 200 mililitros de agua, perfecto. Hacéis la infusión, que esté lo más oscura posible la infusión, y con esa infusión rociáis al perro entero, a ser posible después del baño, ya una vez que el propio baño y el propio jabón hayan tenido cierto efecto de arrastre, pues con esto lo que conseguís es un efecto repelente frente a pulgas y garrapatas, pero luego también, y es muy interesante, cuando la manzanilla se da en grandes concentraciones, tiene un efecto relajante de la piel, es decir, rebaja la inflamación. Pensar que si le ha picado la pulga, y si evidentemente si tiene un mordisco de garrapata, pues va a tener la piel muy roja. Y ya por último, el último remedio es un remedio que seguramente habréis visto en muchos vídeos de YouTube, porque lo he visto que en muchos canales lo recomiendan, y es que además funciona. Y es tan sencillo como que pongáis a hervir medio litro de agua y justo cuando rompe a hervir, cortáis 3 limones en 4 trozos, no hace falta que os ni hagáis rebanadas ni cosas raras, y los pongáis a hervir en ese momento ya bajando la fuerza del fuego, que hiervan a fuego lento durante 15-20 minutos. Luego lo dejáis enfriar y ese líquido tan oscuro y tan concentrado de sustancias que tiene tanto en su piel como en su carne el limón, es lo mejor, uno de los mejores repelentes tanto como para pulgas y garrapatas, y además es de lo más económico.